En el corazón de la Sierra Madre Oriental, en un olvidado pueblo de Nuevo León, México, se encontraba una vieja iglesia que había estado deshabitada durante más de 50 años. Su historia era casi tan antigua como la misma región, y con el paso de los siglos, se convirtió en un lugar envuelto en leyendas, rumores y misterio. A pesar de que muchos evitaban hablar de ella, no pocos se atrevían a contar la misma historia, la cual susurraban a media voz, por miedo a que algo las escuchara. La historia comenzó en 1874 cuando el pueblo se encontraba en pleno auge. La iglesia, construida en piedra y con sus altas torres que tocaban casi las nubes, era un símbolo de la fe y la devoción de los habitantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, los acontecimientos extraños comenzaron a acumularse en las cercanías del templo. La primera desaparición ocurrió una noche de tormenta, cuando un joven sacerdote llamado Andrés desapareció sin dejar rastro. Se decía que el último día que Andrés fue visto, una figura encapuchada se acercó al altar, donde él rezaba en soledad. Nadie vio ni oyó nada más hasta que al amanecer solo quedó su sudario abandonado en el suelo de la iglesia. No hubo rastros de lucha, ni señales de que algo hubiera sucedido allí, solo el sudario. Los habitantes del pueblo, aterrados, comenzaron a murmurar sobre la presencia de un espíritu vengativo, una sombra oscura que acechaba a los sacerdotes. Años más tarde, en 1890, la iglesia fue escenario de otro suceso perturbador. Un grupo de peregrinos que viajaban a la ciudad de Monterrey decidieron descansar en el pueblo y al caer la noche entraron a la iglesia para orar. Nadie los vio salir. Al amanecer, el pueblo despertó con la noticia de su desaparición, pero en el interior del templo se encontraron unas huellas de barro que parecían llevar hacia las tumbas en el cementerio cercano. Cuando los habitantes del pueblo fueron a investigar, descubrieron que todas las tumbas del cementerio estaban abiertas, y en su interior los cuerpos habían desaparecido, dejando solo tierra y un extraño olor a azufre. El misterio se intensificó durante las décadas siguientes. La iglesia, que antes fue un lugar de encuentro para los fieles, se fue vaciando poco a poco. Nadie se atrevía a acercarse. Sin embargo, hubo quienes, como don Juan, un viejo hombre que había vivido casi toda su vida en el pueblo, no temían a las historias y siempre hablaba con desdén sobre las supersticiones. En una tarde cálida de 1933, don Juan decidió que era hora de adentrarse en la iglesia para hacer una última inspección antes de que la iglesia fuera demolida y reemplazada por un nuevo edificio en el centro del pueblo. Lleno de coraje, entró solo al templo, ignorando las advertencias de los más jóvenes, que decían que algo se había apoderado del lugar. Durante horas, don Juan caminó por la nave principal, observando los bancos y las paredes cubiertas de moho. Todo parecía en orden hasta que alcanzó el altar. Allí, en el suelo, encontró una pequeña placa de madera con un símbolo extraño grabado, algo que nunca había visto antes. Curioso, la levantó, y fue en ese momento cuando escuchó el primer susurro. Al principio pensó que era el viento que se filtraba por las rendijas de las viejas paredes, pero pronto se dio cuenta de que no era un viento común. Los susurros crecían llenando la iglesia, y las sombras parecían alargarse, tomando formas que no deberían existir. Don Juan intentó salir corriendo, pero algo lo detuvo. Cuando intentó cruzar la puerta principal, la cerradura se atascó, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. Fue entonces cuando vio la figura, una sombra humana, alta y delgada, que emergió de la oscuridad, avanzando lentamente hacia él. Los ojos de la figura brillaban con una luz antinatural, y una risa macabra llenó el aire, resonando en las paredes de la iglesia. Don Juan intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura levantó una mano y él sintió una presión en su pecho, como si algo invisible estuviera apretándolo con fuerza. Al amanecer del día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron la iglesia cerrada, tal como la habían dejado. Don Juan nunca fue visto de nuevo. Nadie se atrevió a investigar más y la iglesia fue sellada por completo, olvidada por los habitantes del pueblo y convertida en un monumento a los misterios no resueltos. Pasaron los años y la iglesia continuó siendo un lugar que nadie se atrevió a visitar. La historia de don Juan se convirtió en leyenda, pero las desapariciones y los extraños susurros nunca cesaron. En 1955, un equipo de arqueólogos decidió hacer una exploración en la zona. Estaban interesados en los antiguos símbolos grabados en la iglesia y en las extrañas huellas encontradas en el cementerio. Sin embargo, su expedición terminó en tragedia. Mientras los arqueólogos examinaban las tumbas, uno de ellos, el más joven del grupo, comenzó a sentir una extraña presión en su pecho, igual que don Juan. En ese momento comenzó a gritar,
pero su grito se apagó de inmediato. El equipo intentó correr, pero los gritos de su compañero se desvanecieron en el aire. Cuando llegaron a la entrada, vieron que la iglesia parecía haber crecido, como si se hubiera extendido, y las puertas se cerraron ante ellos. En los días posteriores, los cuerpos de los arqueólogos fueron encontrados en las afueras del pueblo, completamente desfigurados y con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo imposible. A partir de ese momento, la iglesia fue oficialmente abandonada, y el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Hasta el día de hoy, los aldeanos cuentan que en las noches sin luna, la iglesia sigue susurrando en las sombras. Se dice que los que se atreven a acercarse sienten la misma presión en el pecho y oyen los mismos susurros que han atormentado a generaciones pasadas. Nadie sabe qué se oculta en la oscuridad de sus muros, pero una cosa es cierta: hay algo en ese lugar que nunca descansará. La leyenda de la iglesia de la Sierra Madre Oriental continúa siendo un misterio sin resolver, y aquellos que la visitan sin importar sus razones se enfrentan a un destino incierto, atrapados en una historia que se repite una y otra vez, condenados a nunca salir del lugar donde el terror nunca duerme. Sígueme para más contenido escalofriantes. La historia trata sobre una antigua ciudad perdida, descubierta en las profundidades de una montaña en el norte de México. Es una ciudad que, según los relatos de los ancianos de la región, nunca debió ser hallada, pues está vinculada a oscuros rituales de un culto ancestral que ha estado esperando a ser liberado durante siglos. Los descendientes de los sobrevivientes de aquel culto, hoy dispersos por el mundo, están en búsqueda de la ciudad para recuperar su legado y desatar fuerzas desconocidas. En los años 90, un grupo de arqueólogos, dirigido por el profesor Gustavo Sánchez, se embarcaron en una expedición al norte de México. Habían oído rumores de una antigua ciudad oculta bajo las montañas, de la que se hablaba en pocas y veladas leyendas, principalmente contadas por los pocos habitantes que vivían en la región. Nadie sabía con certeza qué la hacía especial, pero aquellos que intentaron buscarla nunca regresaron. Gustavo había dedicado su vida a estudiar civilizaciones perdidas, y su intuición le decía que esta ciudad, si existía, podría ser la clave para comprender los secretos más profundos de las culturas mesoamericanas. El proyecto fue ambicioso. Con un equipo de 6 personas, incluyendo a arqueólogos, espeleólogos y antropólogos, comenzó la exploración en la región conocida como la Sierra del Diablo, un lugar famoso por sus extraños sucesos y desapariciones. La entrada a la ciudad subterránea se encontraba en una grieta en el suelo, camuflada por la densa vegetación. Al principio parecía una simple cueva, pero al adentrarse en ella, las paredes de roca revelaron extrañas inscripciones y símbolos, completamente desconocidos. De repente, algo extraño ocurrió. Las linternas comenzaron a parpadear, y los ecos dentro de la cueva parecían amplificarse, como si la montaña misma estuviera viva. Durante días, el grupo avanzó por lo que parecía un laberinto subterráneo, hasta que finalmente encontraron lo que parecía ser la entrada a una gran sala. La tensión era palpable. Los murmullos y susurros que no podían explicarse aumentaban conforme se acercaban. Lo que encontraron no era una ciudad común. Se trataba de una gran metrópolis construida con piedras talladas que resplandecían débilmente en la oscuridad, casi como si estuvieran impregnadas de energía. Las calles estaban vacías, pero algo extraño flotaba en el aire, algo que parecía vigilarles. Una noche después de varios días de exploración, Gustavo encontró un extraño manuscrito en una de las habitaciones del templo central. El documento hablaba de un culto llamado los Guardianes del Umbral, una secta que siglos atrás había sellado la ciudad para evitar que un oscuro ser conocido como el Viejo de las Sombras regresara al mundo. Según el manuscrito, el Viejo no era humano, sino una entidad ancestral, una especie de demonio, que fue encerrado en el corazón de la tierra por los antiguos habitantes. Pero algo en el texto lo perturbó profundamente. Hablaba de una profecía que indicaba que la ciudad sería reabierta por un grupo de exploradores que, al liberar los sellos de la entrada, desatarían el mal que había permanecido en las profundidades. Gustavo sentía un escalofrío recorriendo su espina dorsal. En ese momento comprendió que ellos podrían haber sido esos exploradores. Esa misma noche, uno de los miembros del equipo desapareció sin dejar rastro. Cuando Gustavo y el resto del grupo salieron a buscarle, el aire comenzó a espesarse, y extrañas sombras se deslizaban por las paredes. Nadie podía ver claramente qué las provocaba, pero había algo oscuro que los acechaba. A medida que continuaban buscando, empezaron a escuchar ruidos inquietantes, susurros, risas bajas y sonidos metálicos, como si puertas de hierro se abrieran y cerraran a gran velocidad.
Fue entonces cuando uno de los antropólogos, el doctor Diego Pérez, descubrió algo espeluznante en un antiguo altar. Un cráneo humano completamente intacto, pero con los ojos huecos, mirando directamente hacia ellos. El cráneo estaba rodeado de pequeñas figuras esculpidas en piedra, las cuales representaban una figura encapuchada que parecía observar desde las sombras. Gustavo, al analizar el cráneo, notó que había inscripciones en una lengua que jamás había visto antes. Decidió intentar descifrar las escrituras, sin saber que cada palabra que pronunciaba en voz alta iba liberando una pequeña fracción de poder. Lo que comenzó como una simple expedición se estaba convirtiendo en una lucha por sobrevivir. Al día siguiente, el equipo se dio cuenta de que algo había cambiado en la ciudad. Las sombras parecían moverse más rápido, el aire estaba más denso, y la sensación de ser observados nunca desaparecía. En un intento por escapar, el grupo trató de regresar a la entrada, pero la cueva parecía haberse transformado en un laberinto sin salida. Cada pasillo los llevaba a una nueva habitación, más grande y más aterradora que la anterior. Los ecos de pasos invisibles resonaban a su alrededor, y las puertas que habían cerrado minutos antes se abrieron solas, como si la ciudad estuviera viva, reaccionando a su presencia. Gustavo, consciente de que su tiempo se agotaba, encontró un antiguo mapa en uno de los pasillos. Aparentemente la ciudad tenía varias salidas, pero todas estaban selladas por bloques de piedra. Mientras el equipo intentaba abrir uno de esos bloques, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. Gritos lejanos, puertas que se cerraban con fuerza y sus cuerpos, especialmente sus sombras, comenzaban a moverse de forma independiente. Finalmente, un día, uno de los miembros del equipo, el doctor Francisco López, logró abrir un pasaje secreto que los condujo a la superficie. Sin embargo, al salir al exterior, algo extraño ocurrió. La ciudad no estaba donde ellos la habían dejado. Habían estado bajo tierra tanto tiempo que la tierra misma había cambiado. Las sombras seguían persiguiéndolos. La ciudad de la que hablaban las leyendas no era un lugar físico, sino un espacio atemporal. La maldición que había sellado a el viejo de las sombras nunca desapareció. Y ahora, su espíritu había despertado, buscando venganza. El terror se apoderó de cada uno de ellos, y en la huida hacia la libertad, algunos desaparecieron en la niebla, mientras que otros fueron absorbidos por la tierra misma. Gustavo, el único sobreviviente, regresó años después a su ciudad natal. Pero la ciudad subterránea siguió acechando sus sueños. Cada noche veía las sombras que lo llamaban de vuelta al abismo. Y aunque la leyenda se desvaneció en el tiempo, algunos saben que la ciudad sigue ahí esperando a ser liberada. Sígueme para más contenido escalofriante.